una fuente, tiene 500 años con esos ecosistemas. Entonces es muy importante que se haga este tipo de trabajo. Yo quería apuntar un par de cosas. En primer lugar, sobre el patrimonio que dice que hay en Frigial. Aquí hay un patrimonio muy importante que es el Castillo de Riza. Yo como una persona que vivo de fuera, veo lo que hay aquí, no comprendo todavía, y por eso de aquí puedo decir claramente, que el Ayuntamiento de Frigial no haya comprado el Castillo de Riza y lo haya rehabilitado, y sea una propiedad privada. Me llena asombro, ¿verdad? No lo entiendo, porque en Frigial hay dinero para otras cosas. ¿Por qué no para comprar el Castillo de Riza y año a año ir haciendo excavaciones para ver lo que hay ahí? Pues sí, hable un melón que cae más que un melón es una sandía, ¿no? Así es que hay la obligación de comprarlo y restaurarlo. Y todo lo que no se esté pagando es el tiempo perdido. Castillo de Riza, los ayuntamientos sino para cuidar su patrimonio. Digo yo. en su día hubo los propietarios que lo fueron en su día, lo ofrecieron al ayuntamiento y no se rehusó la adquisición de este suelo. Y los propietarios que lo compraron posteriormente, que eran residentes británicos, precisamente lo compraron para evitar que allí se construyese. Pero allí había un proyecto para edificar una urbanización hace, no sé si 30 años o así. O sea que gracias a estos extranjeros, aquello sigue allí. Y lo que plantea es muy interesante. Antes o después habría que intentar meterle mano a ese tema. Todos los monumentos de la comarca han abandonado. Nosotros vamos mucho a jornadas a presentar, como tú bien sabes, y siempre lo decimos, siempre nos dice el alcalde, cuando decimos estas cosas, sale allí, se da el toma del pecho y dice, no os preocupéis que la próxima vez que vengáis eso está hecho. Pero no dice qué siglo, porque eso es falso. Es así, es la triste realidad. Entonces, a mí me llena de asombro y creo que sería ya, los responsables municipales, ponerse a trabajar para recuperar el patrimonio andaluz muy importante de este pueblo, que es el Castillo de Riza. Y bueno, ya termino sobre el tema de las calles. En Portugal, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades, en el nombre de las calles pone calle, por ejemplo, calle real, que pone antigua calle tal. Entonces sería una posible solución para que no se perdiera esto, porque tú seguramente lo escribirás, pero cuando si de aquí a unos años pues nadie investigue esto, todo este patrimonio que vosotros habéis juntado se va a perder. No hay que perder la fe, Valentín, no hay que perder la fe. Poco a poco iremos consiguiendo cosas. Sí, sí. Bueno, preguntas por ahí. Salva tiene cara de que le decía algo, ¿verdad? Sí. Yo, de todo, daros las gracias porque no siempre tenemos la oportunidad de visitar una conferencia de un nivel como la que habéis ofrecido nosotros. Desde luego, es encomiable que de manera altruista trabajéis para el ayuntamiento, que yo creo que esto aquí he visto a María José, si no me equivoco, tiene muchísimas ideas que meter en su próximo programa, si no en este, para activar el municipio de Frigiliana. Como apunte quería decir varias cosas, porque yo soy del pueblo vecino de Torrón, tengo la suerte de conocerlo y tratarlo bastante. Y hay un momento cuando habla de Margarita de Tábora, Margarita va a venir con mucha más gente, porque claro, vienen exiliados de Portugal porque se aprobó una especie de recuerdo, en el caso que Portugal se va a anexionar a la corona de Felipe II y muchas de esas personas no pueden estar en ese país. Y entonces que van a tener su premio. Entre ellos, Margarita, que casará con el conde de Frigiliana y parte de su séquito. Y uno de ellos, que será el encargado de administrar propiedades del conde, dice en uno de sus documentos, que se quiera vivir en Torrón, que elige el municipio de Torrón para su ubicación de vivienda porque el pueblo de Frigiliana no ofrecía, en cierto modo no era literal, una vivienda digna. Confirma todas las tesis que Pablo siempre plantea, basándose en documentos escritos, ofreciendo toda la fiabilidad del mundo. Y luego, como apunte gracioso también, lo de los nombres de las calles, hay que tener en cuenta que Tito Paco Franco, en una de sus múltiples maravillosas ideas,
pues decidió que en los pueblos de España todas aquellas calles que tuvieran unos nombres, como digamos, negativos, pues se quitaron de Cerro Turrón y le pusieran cositas alegres. Por eso Santa Teresa de Ávila la tenemos todos, creo que es Antigua Azotado en Torrón, la Callejón del Horcado, la calle del Trueno aquí es calle Valencia. Entonces, de un plumazo se quitan 30 40 calles de un municipio y le ponen el nombre que le parece. ¿De acuerdo? Y luego ya en la actualidad, pues quizá me parece un poquito doloroso que no solamente yo no lo controlo más mi zona, que con tantos personajes de la historia que hemos tenido en nuestros pueblos, pues se le ponga calle La Zorra, calle La Uva, calle Margarita, es decir, insignificantes, cuando hay personajes que morirán en el olvido, habiendo tenido una trayectoria para nuestra historia fundamental. O sea, yo creo que a la hora de dar una calle habría que tener unos poquitos de principios y una especie de código que no sea como tirar una moneda. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿alguien más por aquí? ¿Una cuestión más? Bautista, te veo con ganas de decir algo. Pero es muy interesante todo el tema de las leyendas que hay en torno al Torreón. Ahí se decía que había un túnel que comunicaba el Torreón con una zona de la calle alta, del Barrio Barto, y que a su vez de ahí subía hasta el castillo. Y que ahí apareció armamento, ¿verdad? ¿Tú has escuchado eso, Adolfo? Cuenta la historia, anda. No es una leyenda, no es un mito, es una realidad. Hay un túnel que atraviesa, no un túnel, hay varios túneles que atraviesan, la mayoría, llenos de mierda, de aguas fecales, porque recogían las aguas fecales del pueblo, y son las acequias que atravesaban el pueblo. En una zona podías avanzar más, en otras menos, y en otras por pulcritud no avanzaba porque eran pozas de mierda pura. Entonces, el más grande que había está justo al lado del Torreón, en la huerta que ahora eran de la Torre, de Federico Torre. Había un bancal, se tapió en los años 80 y avanzaban. La entrada era importante, eran las acequias, simplemente que esa boca de acequia era grande. Y era cuando vemos las chorreras, hasta hace poco, ahora mismo podemos ver la acequia de la chorrera, podemos ver la acequia de la Cañá, las que pasaban por la zona de la misma Placituela. Entonces los niños, que teníamos ciertas inquietudes, nos metíamos hasta donde llegábamos buenamente. Y aprovechando alguna obra ya más grandecillo, que dejaba entrever, dejaba acceso a esas acequias, pues también hizo uno algunas cosillas. Y eran túneles perfectos. ¿De qué época? Pues posiblemente para no interrumpir el paso de las acequias, pues se embovedaron cuando se construyó la casa y servía pues tirar aguas fecales sobre todo. Pero estamos hablando de hace muy pocos años, cuando se instalaron la red de aguas fecales, las tuberías. Fue muy complejo recoger las aguas fecales lo que es el alcantarillado del casco histórico, porque muchas de esas casas vertían directamente sobre las acequias. Entonces, reconducir y de alguna forma obligar a esos propietarios a que hicieran obras en sus propiedades para reconducirlo al alcantarillado público, pues fue un trabajo importante, y estamos hablando de hace 20, 30 años, no más. Entonces, que hay túneles por debajo del pueblo, sí, están, no una leyenda. Inquietante. También yo creo que a esta leyenda contribuyó este personaje inclasificable que tuvimos aquí, que fue nuestro querido... ¿Don Francisco Blanca? No, don David Rayburn. Ah, sí. Que este hombre, yo creo que ya la historia estaba tergiversada completamente, ya contribuyó a formar una especie de rollo ahí americano, que estaba un show. Es el que estaban aquí los argalianos, ¿no? Exactamente, que ya todo esto que ha contado Gorgo, de la leyenda que subía Lisa, más etcétera, yo creo que debería de, no sé, este hombre se montó aquí un rollo que ya la gente se cree que era verdad. Porque Eso estaba algo viejo, que el túnel iba hasta el Transcormeral. El Transcormeral es un túnel hasta Lita y de Castillo
¿no? El camino hasta el fuerte. Claro. Pero este hombre, a lo que voy es que ya lo abandonó, que había un tesoro, etcétera, etcétera. Y todo lo que contaba es porque este hombre hacía una especie de ruta, orando, ¿no? Me imagino, y lo que hizo fue ya tirar por tierra todo lo que medio sabíamos, porque ya la gente que venía no sabía si esto era verdad, mentira, o sea, se inventó un rollo con sus panfletos que llevaba yo, porque es que no había ni en mi cabeza por dónde, Es que yo, cogerlo. a raíz de lo que ha dicho Francis, es verdad que este hombre inventó muchas leyendas, pero también todos los chiquillos del barrio alto, yo como barrio altera y Francis lo tiene que saber igual que yo, los inventó. O sea, esas historias nosotros las teníamos de chicos. O sea, este hombre al final cogió las leyendas que había, nosotros... Lo vio todo, claro. y él hizo ahí una historia. Este hombre decía que la realidad no estropea una bonita historia. Pero de niños nosotros excavábamos por ese agujerillo porque había un tesoro, vamos, que Claro. lo creíamos. Y esa es mucha más. Aquí lo que sabemos de historia de Frigiliana, hasta digamos los estudios actuales, se deben a dos personas. Tenemos la suerte de tener aquí a una de ellas. Una de ellas es Antonio Navas, que no está, y otra es don Antonio Sánchez, que sí tenemos la suerte de que esté con nosotros aquí y que ha tenido además la deferencia de venir a escuchar a estos dos que somos sus alumnos, sus pupilos en teoría. Un aplauso para don Antonio. Porque también todo lo que somos, el interés que tenemos por la historia de Frigiliana se debe a él también. Entonces, siempre un honor poder hablar delante tuya y que no os regañe. Bueno, ¿alguien más? Tenemos aquí a Antonio de Mea, que está al fondo. ¿Existe alguna evidencia de túneles, como se ha hablado, de extramuros, por así decirlo, del casco histórico, del casco municipal, hacia la parte del castillo, o solo lo que son las acequias en bóveda por debajo de las casas? Muchas gracias, Antonio, por venir. Mira, hay en el perímetro del castillo de Elízar, una zona caliza, que hay grietas y cuevas. ¿Qué pasa? Que hay algunas oquedades que puede entrar algo. Y es verdad que esos huecos tienen cerámica, pero coincide que tiene más cerámica prehistórica que medieval o moderna. Entonces, intervención, viendo los perfiles, viendo tanto en las paredes, techo o en lo que se ha podido avanzar buenamente, y se avanza, aunque muchas veces tenga dificultad, no hay intervención humana, son huecos naturales. Entonces, yo descartaría la posibilidad de un túnel, un punto de salida, de huida, como toda la leyenda de los castillos importantes te mientan. En el de Frigiliana, y mira que lo hemos mirado, no existe como tal esa salida. Túneles que hay con las acequias embovedadas para poder albergar un caudal de agua importante de fluviales. Yo me declino por ahí. Lo que pasa es que siempre, yo interpreto que la historia siempre está abierta. Y cada descubrimiento, cada investigación, cada trabajo aporta algo nuevo. Entonces esa verdad absoluta no existe. Entonces, si mañana en cualquier trabajo, en cualquier investigación apareciera algo, pues habría que recibirlo. ¿No se ha llegado a descubrir esa leyenda de conexión del Torreón a...? No, la leyenda sobre todo era que esa acequia que salía justo debajo del Torreón era grande y tenía lo que era el primer tramo, sí tenía unos arcos de medio punto, pero unos arcos importantes. Entonces era lo más parecido que se asemejaba a un túnel, a un pasadizo secreto. Y luego, más pegado al castillo, primero por la distancia a lo que es el núcleo urbano actual, sería complicado por la orografía. Y luego, lo que es el perímetro, sobre todo hacia el río,
pues lo que lo conocemos, pues, una zona bastante compacta de caliza que cae en vertical, y exceptuando una pequeña grieta que sí puede avanzar algo, el resto está totalmente compactado. Entonces no hay ese que me gustaría que estuviera, ¿eh? Y luego quiero hacer, en relación a todo esto, ¿has terminado? Ya está. En relación a David Berg, que mucha gente lo critica, yo tuve buena relación con él. David Berg también lo conocemos y lo queremos, David Riordan. Pues bueno, fue un personaje muy particular, al que le tengo bastante aprecio, porque recogió pues todas esas leyendas que los niños habíamos escuchado de nuestros mayores, fueran verdad o no fueran verdad, y las monetizó. O sea, hizo una guía y se dedicó a ser guía turístico de Frigiliana, pero tenía mucho éxito el hombre. Entonces, de alguna forma, decía a la gente lo que quería escuchar. Que Frigiliana, pues bueno, que los misterios que a todos nos intrigan, que a todos nos llaman la atención, que esos túneles que nosotros habíamos escuchado de nuestros abuelos, pues era interesante. Que la iglesia era una parte de una mezquita, bueno, pues en todos lados cogían la mezquita y la hacían iglesia, cambiando el alminar, poniéndole 2 campanas. Bueno, yo no lo vi tan malo y en teoría soy historiador, por lo menos licenciado en historia. Entonces muchas veces desde la ortodoxia de la investigación no tenemos que ponernos demasiado serios con gente, porque bueno, que hacen, que recogen historia sin contrastar la realidad. Para eso él no era historiador y lo decía, y nosotros tenemos que tener algo más de rigor. ¿Sabes lo que pasa? Que es mucho más fácil engañar a la gente que sacarlo del error. O sea, tú convencer a una persona que eso ya que no es verdad es muy complicado. Es más fácil. Por eso yo me he molestado en traer documentos para que la gente los vea. O sea, es que ahí estaba la ermita de San... y luego se hizo la iglesia. Pero usted, es que está aquí escrito que no. Y aquí en varios documentos más. Entonces, a veces hace mucho daño ese tipo de... O sea, cuando tú no distingues entre literatura de historia basada en el método científico, a veces hace mucho daño, querido Adolfo. Que sí, que estoy de acuerdo, pero para eso estamos los historiadores, para de alguna forma contrarrestar. Tendremos que trabajar un poquillo más para contrarrestar esa parte de fábula que extienden mucho. Yo una de las palabras que implantó David con su americano era argariano. Dice, bueno, era argárico, largar, como querían. Él se inventó el argariano y sonaba cachondeo. Pero ahora resulta que había un menhir argariano. En su guía turística había un menhir argariano. Y tú dices, bueno, pues ahora después de muchos años y reírnos del menhir argariano, pues no hay un menhir argariano. Era un menhir, en mi apuesta, en la de otros investigadores, que un menhir neolítico. ¿Qué pasa? Pues que cuando se excavó lo que es el Cerrillo de la Sombra, el personal arqueológico que vino, pues se dio una vueltecilla por el pueblo y encontraron un menhir, que es el que está mirando la chorrera enfrente. Hay discrepancias si es una formación geológica o una actuación humana. Yo me declino por un megalitismo. Bueno, vale, pero está el debate. ¿Qué pasa? Que el personal que vino quiso ser muy importante y adelantar lo que es el megalitismo pues un par de mil años más. Acababan en el neolítico, cobre, bronce, argar, en finales del cobre. ¿Qué pasa? Que toda la cerámica que había en el perímetro de ese menhir era del cobre, era argárico. Entonces, lo que plantearon era, pues bueno, ser muy importante y el megalitismo se extiende hasta el periodo argárico. Le dieron palo por todos lados. Aquello quedó en el olvido y ya no es que no era un menhir argárico, sino que dejó de ser un menhir. Y ahora mismo no está catalogado como un menhir. Y quien abra ese melón, pues lo mismo crea controversia. Yo estoy detrás de abrirlo, pero hace falta todavía estudiarlo aún más y estamos en ello. Pero sí es verdad que
el debate tiene que estar abierto. Y si hay personas que por interés en la historia, en la cultura, hace interpretaciones no muy serias o sin rigor, pues para eso tendremos que estar los historiadores, para contrarrestar. Pero yo lo dejo abierto porque de vez en cuando ofrecen planteamientos, por lo menos dignos de escuchar, aunque sea para sonreír. Bueno, me vais a perdonar porque me está esperando la familia que ha venido. Muchas gracias, Antonio, por todo. Vale, gracias. Yo hay que preguntarte, aparte de asustarte, preguntarte sobre la cultura del balate. ¿Qué extensión tiene? A nivel europeo también existe esa cultura de agricultura en balate. Mira, tenemos no hace mucho, creo que en 2014 se hizo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el balate de la Zarquía. Tuve el honor de participar en un artículo del balate de la Zarquía y una gran parte del artículo, en el Facebook lo tengo publicado, fue del balate de Frigiliana. No solo del balate, porque construir un balate de piedra seca descontextualizado es fácil. Pongo piedra seca, que es un mínimo de inclinación para que no se me caiga y poco más. Pero no, el balate forma parte de una estructura, de una infraestructura de regadío que consiste en crear plataformas cultivables intercomunicadas por un sistema de riego con sus pendientes que recojan, cuando termina de regarse, un bancal, continúa al otro, va hasta el barranco, se corta el agua arriba, se echa en el siguiente pago para aprovechar cada gota de agua que se utiliza. Pues hay, sobre todo en el Mediterráneo, por la escasez de ese agua, en la zona, sobre todo de presencia musulmana, que traían las técnicas anteriormente, pues tenemos desarrollo de balate, que son muros de piedra seca, y bancales por toda Andalucía, en toda la cuenca mediterránea, tanto en el norte de África como en Europa. No llega. Se queda, fíjate, lo que es la zona, el mismo País Vasco, Asturias, León, no tiene esa necesidad. Y el tipo de terreno no tiene necesidad de crear plataformas porque las tienen cultivables, ni crear acequias porque tienen ríos. Cada barranquillo que nosotros tenemos aquí es un río con agua. No tiene esa necesidad. Y sin embargo, en situaciones de sequía, las zonas que sí tenemos esa infraestructura, sufrimos menos. Tenemos la capacidad de aprovechar toda el agua. Sí, en el artículo este que te hablo viene arena, hablaba toda la Zarquía, pero se centraba el hombre en arena y frigiliana. Un ejemplo de balate, abancalamiento con balate, con piedra seca, en la Zarquía de secano, y frigiliana era la contraposición de regadío. Entonces eran las dos partes. No sé si te vas a acordar, pero en la casa de mis abuelos estaba justo encima del cine, donde vivían. Pues yo soy testigo, mi familia es testigo, de que por allí pasaba la acequia. Porque nosotros lo utilizábamos como servicio. Un boquete viendo la acequia había. ¿Verdad? Por donde entraban y salían cosas. Bueno, sí. Y eso tenía que A veces se metía Adolfo. Digo que a veces se metía Adolfo. Sí, pero yo he visto salir por ahí más bien otro tipo de animales. Hemos entendido, Sí. Y eso pasaba por debajo de la casa de tus abuelos. Exactamente. Eso está ahí todavía. Esa acequia está ahí todavía. Claro, ya estará en desuso, pero... Y si te das cuenta, incluso en el patio de la casa de mi abuela, allí hay un arco de medio punto enorme en el patio, por encima del cual discurre una acequia que se pierde en un muro y se pierde en el otro. O sea, ¿eso qué hace ahí? O sea, hay un montón de cosas. Claro, en el casco antiguo hay un montón de cosas
y de elementos curiosísimos que no se han estudiado. Abres una puerta de una corraleta y te aparece detrás un huerto con una calle empedrada que iba, y esta calle, una calle cegada al final. ¿Esto qué es? Es que se habla mucho de Siciliana, del casco antiguo, de que si los árabes, y no hay estudios arqueológicos ni etnográficos sobre el tema. Pues eso venía desde la chorrera, desde arriba del todo, y entraba un caño de agua increíble de grande. Y mis padres no querían que nos acercáramos porque se podía llevar a un niño perfectamente. De hecho, Yo venía de allí con 9 años. Yo dentro del boquete de Joder, qué vale. En el Zacatín atraviesa una acequia, pasa por mi casa, atraviesa una acequia de arriba hasta abajo que todavía está en uso. Parte de casa tenemos la acequia, ahí está la vista, y la vimos, entra y sale todo y dentro de la y donde reparte la humedad, y no hay planos además de este entramado de acequia. Entonces, ¿sabes por qué? Parece que viene por la parte, si te pones una referencia aquí, frente, por la parte izquierda, pasa para abajo y va repartiendo todo por todos lados hasta desembocar a la diligencia, más o menos. Y yo casi lo esperaba hasta abajo. No se sabe también. Y no va con el ayuntamiento de la accionada para meter ahí un saneamiento y tal. La mayoría de acequias y túneles se quedaron muchos que pudieron, porque era relativamente fácil entubar y recoger las aguas pero otros que tenían mucha dificultad, allí siguen a día de hoy recogiendo fecales. Y esos otros que sí tenían posibilidad de recoger las fecales se quedaron de pluviales. O sea que muchos patios, por lo menos cuando llueve crece el agua. Y hay otro túnel, que ese se puede ver, que el que está en la plaza, el túnel que hay debajo de la plaza, donde se colaba la pelota y los niños teníamos que ir a cogerla, y al final había un enrejado, sabíamos que la pelota no caía al huerto de Expedito porque la cogíamos en la gavilla aquella. Túneles siguen existiendo, en el casco antiguo siguen existiendo, como hemos hablado antes, diferentes túneles. Todo lo que es el entramado urbano debajo está interconectado porque eran la red de fecales y sobre todo la red de riego de los huertos que están en el interior del casco antiguo. Siguen en funcionamiento porque aún quedan huertos con derecho a riego y porque recogen las pluviales de todas las casas. Esos túneles, esas acequias, siguen recogiendo fecales, porque en el entramado del casco antiguo todas las viviendas no tienen la cota de salida de fecales a la calle como hoy se plantea, sino que a lo mejor un cuarto de baño está hecho en la cuadra y de la cuadra va a la acequia. Entonces, todas las acequias esas siguen recogiendo fecales y pluviales. Se unen más o menos por calle real y ya se diferencian, ya se meten lo que es fecal en fecales y pluvial en pluviales, aun existiendo a veces que salga por pluviales fecales. Pero todas esas acequias están en funcionamiento a día de hoy porque nunca las cotas de salida de lo que es la vivienda coinciden con las cotas de salida de lo que es la red municipal de fecales y pluviales. Entonces estamos condenados a seguir utilizándolas siempre. Y otra cosilla que quería decir referente a los balates es que el tema del balate, aunque sea más en la zona mediterránea, en España tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Ribera Sacra, que está en Galicia y que está abancalado con sus balates, porque es una forma de aprovechamiento del terreno, en vez de tenerlo en pendiente, tenerlo en plataforma para poder cultivar. Vaya que no es solo exclusivo nuestro del Mediterráneo, sino que es exclusivo de las zonas pedregosas donde no tenemos tierra de labor y se le come al terreno, a la montaña,
para sacar la piedra, hacer el barate y lo menudo, ponerlo en la plataforma para tener un bancal que se pueda cultivar. Eso lo tenemos aquí muy patente en lo que es la zona de Alconca, donde están los pollos. Existen unas paratas, existen unas pequeñas bancales que permiten lo que es cultivar en una zona pedregosa. Bueno, amigos, son las 2 de la tarde, hora de tomar una cervecita. Yo quiero agradecer de verdad vuestra presencia porque es un día complicado, una hora complicada. Y quiero agradecer al Ayuntamiento y a la organización del festival, en nombre mío, de Adolfo y de todos los miembros de la Taberna Frigiliana, que hayan contado con nosotros para esta conferencia. Agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros y invitaros mañana a que domingo por la noche vengáis un año más, a ser posible, a la representación de la cabalgada de Frigiliana, porque vuestro apoyo es muy importante para que esta obra pueda seguir representándose. Es parte de nuestra historia y que continúe existiendo o que se continúe representando es algo que depende de vosotros. Mañana también tenemos aquí a las 12 otra conferencia muy interesante sobre los molinos de aceite de Frigiliana, aparte de nuestro compañero amigo Antonio Damián Sánchez Herrero, que está por aquí. Así que tenéis mañana 2 eventos culturales a los que no podéis faltar. Pero ahora, la cerveza. Muchas gracias.